Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto con todos. Vamos a ver qué es lo que aconteció desde la primera semana, específicamente haciendo referencia al mes de junio. Dentro de lo que es el recap semanal, vamos a iniciar desde un marco temporal monthly. Queremos, en primer lugar, entender ese contexto en general. En primer lugar, tal y cual como lo están apreciando en este momento, ¿qué información nos está brindando la gráfica? Vamos a entender la acción del precio. Sabemos que el primer lugar se origina desde una tendencia bajista y luego ese cambio estructural. Por ende, si somos los más objetivos posible en este momento, ¿qué podemos apreciar? En primer lugar, puede alguien especular o decirme, bueno, Dominic, nos encontramos en una tendencia o dirección bajista. Por cierto, estamos estrenando nueva plataforma de backtest. Para los que no conocen, RiderSim. Es una herramienta que estoy utilizando actualmente. Para los que gusten, igual tengo un código de descuentos, analizar, ver su registro o inclusive tener su propio trading journal en la misma. Lo mismo tiene métricas y analíticas. Esto ya lo iremos hablando a lo largo del tiempo. Dentro de lo que es en este recap, ¿cuál fue la idea? Si utilizamos, por ejemplo, un marco temporal de 3 meses o monthly, vamos a ver si nos deja o no. No nos deja. Entonces quedémonos con monthly. ¿Ya? Directamente en monthly, déjeme ver desde dónde he iniciado la data. Perfecto, iniciado desde 2 de junio. Ahora, ¿qué podemos especular? En primer lugar, tenemos esta zona como referencia en donde se especula qué precio va a llegar a respetar. Ese hace referencia a la supply zone. De ahí podemos notar ese quiebre estructural, es decir, el BMS. ¿Qué es el BMS? BMS significa Brain Market Structure. Ahora, considerando directamente este tipo de apartados, ¿qué es lo que buscamos? ¿O cuál es el objetivo? El objetivo, como hemos mencionado en algunos videos directamente, es que íbamos a vender siempre y cuando el precio me diera a entender ese cierre por debajo. Tengo el FVG como lo están apreciando. Perfecto. Todo este vacío, mediante la expectativa que habíamos dado a entender, es que buscamos ese descuento. Sin embargo, el precio termina de llevarse este alto, amigos. Si en tal caso, lo iba a hacer que tenemos presente acá la rejection block como referencia a la zona más cercana donde se especula que el precio llegará a reaccionar. Vamos a ver qué es lo que pasa, ya que acá no llega a superar ese 50%. Perfecto, aquí, tal y cual como lo están apreciando. Por encima de la misma hay algo. No, prácticamente no me deja nada. Cierra con cuerpo de velas, utilizamos el bias. Podemos colocar acá que tenemos el mínimo del fractal mensual. Mientras tanto, que en un marco temporal de una semana, ¿qué podemos especular a la continuación? O esa reversal. Según la idea que se dio por entendido, vamos a ver qué es lo que se aprecia en primer lugar. Dentro de lo que es este activo, vamos a refinar. Tenemos la mecha, la cual acá prácticamente se compone en la rejection block. ¿Qué es lo que tenemos para destacar? Que efectivamente pueda que continúe. En base a lo explicado anteriormente, nos queda pendiente solo la rejection block, sin embargo es weekly o actualmente. Ahora, con la nueva semana de ese mes, se debe entender en este caso como pronóstico, la cual es 2 de junio, ¿qué podemos proyectar? Ya, como cierra con cuerpo, pero aún no lo cierra. Esa es la vela con la cual nosotros vamos a trabajar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí podríamos inclusive abarcar, vamos a colocarlo, estos saltos como liquidez cercana a lo cual puede que el precio lo termine de
Finiquitar. Utilizo marco temporal diario, como sabemos que ya parte de un nivel clave. No, el FVG aún quedó pendiente. ¿Qué pasó acá? El día lunes 2 de junio prácticamente no se apreció nada, por así decirlo, y cerró con cuerpo de vela. Próximo objetivo tenemos este high de acá. Puede que se pregunten por qué, ya lo iremos viendo. Entonces, en un marco temporal diario, como lo pueden apreciar, después de que llega directamente a cubrir una parte de esa proyección, cierra internamente con mecha, dándonos a entender que ahora podemos especular la neutralización de este punto mínimo. Utilizo 4 horas. ¿Y qué es lo que podemos apreciar? En primer lugar, igual tenemos mínimos y máximos. Acá sí tenemos en cuenta y consideramos nuestro Dillion Range. Se aproxima desde un punto o nivel clave, en este caso, el descuento que ha generado. Después de después de dicho proceso, se forma directamente ese patrón. Mínimo, máximo, mínimo, máximo. Ya podemos especular que después de ese descuento, el precio continúa la neutralización de este punto alto. Si queremos refinar ese bloque de órdenes, prácticamente ahora se convertiría como objetivo cercano la siguiente zona que se encuentra en el 50%. Vamos a abarcarlo y a ver qué información nos brinda. Este de acá también lo voy a eliminar. Ahora, ¿qué es lo que yo podría destacar en este apartado? Dentro de lo que es dicha zona, me interesaría el EBVG, aunque el bloque sería lo más relevante. Puede que se pregunten por qué. Por el tamaño. Prácticamente, mire, este desequilibrio no es tan notable para que el precio llegue a testearlo, sin embargo, lo termina haciendo. Ahora, si consideramos directamente ese bloque igual, bueno, aparte como una zona clave, vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí solo podemos apreciar mínimo, máximo y un quiebre. ¿Por qué ese quiebre? Desde acá se origina ese descuento. ¿Dónde? Esta vela de color negra. Cotízanos de con punto máximo y luego este mínimo. ¿Qué pasa si utilizo marco temporal de 1 hora? Esto es lo que podemos observar. El MSS. Recordemos que igual hemos partido de una zona clave desde macro. Borro todo esto. El horario, como lo están apreciando, 7 de la mañana. Es decir, aquí nosotros ya podríamos considerar este alto como market structure ship. Podría decirse que sí, ¿listo? ¿Por qué? Hemos mencionado en algunos videos que las zonas en las cuales para nosotros principalmente como relevancia tenerlo en cuenta y considerar, vamos a colocar acá menos FVG close, es decir, el cierre del FVG. Ya, simplemente coloquemos como FVG. Sería el bici, por el hecho de que es alcista. Vamos a activar la siguiente herramienta, y aquí como lo pueden apreciar. La franja de color oscura hace referencia, hace referencia a la sesión de Nueva York. La siguiente franja, vamos a observarlo, hace referencia al de Asia. Así que podría considerar este swing high como objetivo cercano a la misma. Entonces, si esta es nuestra liquidez cercana a la misma, vamos a trazar el siguiente objetivo, por ejemplo, a este OV. Dentro de ese proceso, el FVG cercano, miren, estas velas de gran volumen que se aprecian a parte inferior o ese flujo de órdenes que se genera, de la misma manera, frente a esa dirección al sistema, me gusta el volumen que se está dando a conocer mediante ese grupo de velas. Al observar o tener en cuenta esos dos tipos de FVGs, vamos a ver qué información nos brinda en el marco temporal HTV, por ejemplo, 2 horas. Sí, cierre de dicha vela con mecha, próximamente el siguiente mínimo. Utilizamos 15 minutos. Directamente nos deja pendiente en primer lugar esta siguiente zona. Ahora, el horario, vamos a verificar si es una vela alcista, horario 6 de la mañana. ¿Qué información les brinda con la formación de esta vela?
En primer lugar, vamos a observarlo desde las 5 de la mañana. Aquí está. Precio de apertura en la parte superior. Mientras tanto que el precio de cierre donde lo deja a las 6 en punto, justo acá. Como pueden apreciar, apertura en la parte inferior y cierra en la parte superior. Es decir, la demanda fue superior frente a la oferta. Es decir, los vendedores desde acá vendieron dicho formato, pues durante ese lapso, la siguiente media hora podríamos especular, genera ese cambio o reversión formando directamente este patrón. De aquí el horario ya es 6:45, 15 minutos. Vamos a ver qué es lo que acontece. Perfecto. Esto de acá prácticamente fue el tema de las fundamentales. Se activó la herramienta. Ya tenemos acá la sesión específicamente, el horario, 7 en punto en adelante. New York Close nos menciona. El Open recalca en la mañana. Siguiente vacío, vamos a ver si logro superar. Aproximándose. El horario 9 de la mañana, perfecto. Ya aquí está dando un pequeño retorno frente a la misma. La formación de la siguiente Kielson, es decir, llegó a superar prácticamente esa liquidez. Antes de ello, ¿qué es lo que hubo? Un EVVG. Entonces, como lo pueden notar, acá el horario 3 de la mañana tendríamos presente el alto del hondo. Es decir, hizo todo lo contrario frente a lo que generó en las Kielson anteriores. Por ejemplo, acá esa fase de distribución en horario de la madrugada. La siguiente que se originó, ¿en qué sesión? Vamos a apreciarlo directamente en horario de la tarde. Mientras tanto, que la siguiente dio esa fase bajista, podría decirse, ¿desde qué horario? Desde la mañana hasta las 6 vamos a colocarlo, listo. Haciendo referencia al horario de London. Entonces, objetivos claves, como lo pueden apreciar primero, y segundo, internamente, el EVG. Ahora, aquí algo muy importante puede que se pregunten, pero Dominic, ¿qué pasa si el precio ya se desarrolla hasta que yo espera la formación o la complementación de esa vela de una hora? Por ejemplo, acá, ¿dónde se da esa complementación? Con esta siguiente vela alcista y después dio la formación. Hay ocasiones que no lo deja. Entonces, podríamos ingresar simplemente considerando la vela, por ejemplo, esta de acá. Ya, perfecto. Apertura y cierre en la parte superior de la orden. Prácticamente en la parte superior, el SL por debajo, cubriéndose por lo menos a ese FVG. Y buscando mínimo ese R13. Al llegar a lo que es casi, bueno, no casi, al cierre de ese alto del hondo. Vamos a ver qué es lo que pasó en el siguiente día y por qué. Prácticamente en el siguiente día, por el hecho de que aún se tenía presente estos niveles, igual a continuación alcista, hasta que próximo a este alto ya de día lunes específicamente. Con ello vamos a abarcar directamente esta zona y a ver si cubre ese 25-50%. Utilizamos marco temporal de una hora. Vamos a dejarlo correr y a ver qué es lo que acontece. Perfecto, comienza prácticamente con su ascenso. Siendo yo sería 4 de la tarde. Puede que alguien opere en base a dicho horario. Vámonos directamente al marco temporal de una hora, 5 de la mañana. Mientras tanto, nos dirigimos directamente al marco temporal HTM a verificarlo. Como hemos recalcado, la idea principal continuar. Así que aún la expectativa sigue presente desde Weekly. Nos dirigimos simplemente a marco temporal diario. Al considerar directamente las dos formaciones, esta fue la vela del día anterior. Cierra con mecha y logra cubrir ese vacío. Inclusive llega a neutralizar ese mínimo con la mecha. Nosotros, ¿qué es lo que podemos especular hasta el momento? En primer lugar, vamos a cambiar la perspectiva y la orden visual de frente. Próximo objetivo recalca este high y con el OVE y el PDH que quedó pendiente. En 4 horas, probablemente el tema de cambios estructurales 15 horas
ahora se puede apreciar de la mejor manera. Con ello, tenemos primera, segunda y tercera vela. ¿El por qué? El por qué prácticamente está ligado a los saltos de días anteriores y con ello a las zonas. Miren qué es lo que acontece en el ETF. Voy a dejarlo correr. Ya, y aquí hubo una gran duda, la verdad. Miren qué es lo que acontece. La zona que se abarcó desde macro, es decir, ese vacío en primer lugar. Después, ¿qué es lo que acontece o qué es lo que pasa? En primer lugar tenemos, vamos a colocarlo esto a un lado. Era para considerarlo y tenerlo en cuenta como referencia. 4 horas. El horario. 3 de la mañana, la siguiente 7 en punto. De aquí directamente que podemos apreciar, más 4 horas sería prácticamente las 11 en punto. Como cierra con cuerpo, próximo objetivo este alto. En 1 hora, solamente podría decirse la vela de gran volumen. ¿Ya? 15 minutos nos deja ese vacío en base si no se puede apreciar algo clave o mejor en HTF. En cuestión de zonas, el FVG, vamos a ver con el bloque perfecto, el bloque prácticamente es superior en cuestión de la cantidad de bits. Lo dejo correr. Miren qué es lo que acontece. Asciende. Ya. Hay inyección prácticamente. Vela de gran volumen. Y esa fue la duda que se generó. La fundamental en cuestión de noticias, prácticamente según perspectivas, la idea principal era buscar una reversión al momento de que llegue ese bloque, confirme y tiende a dar ese descuento. ¿Por qué? Porque como lo pueden apreciar, deja más de uno o dos toques en el mismo nivel. Es decir, liquidez a ser considerada. Después de dicho proceso, ¿qué es lo que pasa acá? Vamos a considerar la última. Lo dejamos correr. Perfecto. Aquí ya tiende a dar directamente ese reversa. Nos vamos directamente al marco temporal de 5 minutos. Activamos lo que es la herramienta. El horario, amigos, justo acá el cierre, vamos a verlo, ahí está 7 en punto en adelante, hasta que aparezca la siguiente 1 de la tarde. ¿Qué tenemos acá en cuestión de zonas? Este punto, la verdad, acá ese día no. Acá tenemos toda la siguiente zona, primero, segundo vacío. Este marco temporal, 5 minutos. En 3 vamos a verificar. Desde un inicio no tenemos nada, ninguna EVG. Sí, prácticamente no hay nada. Entonces, la zona clave fue directamente en 5 minutos. Al cierre de la misma vamos a colocar, ya perfecto, ahí está, 1 de la tarde. Dentro de lo que es ese cierre, todo esto se desarrolla directamente en la Kilson de, tiene la Kilson de Nueva York. Movimiento alcista como bajista. Es decir, un movimiento óptimo para temas de coberturas. Y con ello el pronóstico quiera continuar a favor. Entonces, como lo aprecian, te basaría en zonas, prácticamente en zonas, ya que aquí tenemos bajo de London, bajo de Asia y bajo de Sydney. Ahora vámonos directamente al USD CAD. Aquí igual muy efectivo en cuestión de análisis debido a que cumple directamente esa perspectiva. ¿Qué pasó acá? Según desde Montre, recordemos que es inicio del mes, ¿cuál es la narrativa? En primer lugar, después de que cierra con cuerpo de vela, probablemente se especula que ahora nuestro siguiente objetivo sea ese bajo, es decir, el Previous Monthly Low. Vamos a abarcarlo en la parte inferior izquierda. ¿Ya? Lo último que podríamos considerar, si en tal caso llega a respetar la siguiente zona, este mínimo como al máximo del vector. De la misma manera, esta zona. De ahí abarcaremos directamente. De Z hago referencia a Demonzo, puede que se pregunte, a un bloque de órdenes. De ahí, si utilizamos marco temporal o el objetivo en primer lugar. Sabemos que el FVG en cuestión de desequilibrio fue mayor.
La expectativa era que respete y que continúe en función de la vela anterior. Terminó cerrando por debajo, amigos. ¿Por qué tenía ese favoritismo en continuación? En primer lugar, por el tema de su cierre. Miren cómo pueden apreciar, primero dejó ese movimiento bajista y luego alcista. Entonces, como fue la última semana del mes de mayo, cierre por encima. Sin embargo, ¿qué pasó? Volvió a cerrar por debajo y con ello la formación de dicha vela, es decir, bajista. Aún hay intenciones por parte de vendedores. El IPVG que quede más igual quedaría pendiente. Centrémonos en un marco temporal de una semana en función de la semana anterior o la semana que pasó, que fue 26, cierra con mecha y con una vela alcista. Aquí lo podemos apreciar. El cuerpo de la vela tipo ladrillo nos tiende a dar esa opción de entendimiento. Después de ese proceso, podría abarcar este high y tenemos el BMS. BMS. Ahora, ¿podrías esta semana o la semana que se aproxima ir por este previous monthly high? Como expectativa, sí. Esto recordemos que todos son proyecciones. Después, ¿qué es lo que pasa? En el día a día, la mecha muestra en este caso debilidad de la misma, en pocas palabras. Pero ¿qué pasa? Directamente, después de esa continuación, la cual fue, vamos a verificarlo acá, ya, tenemos este vacío. Perfecto. El vacío que se está formando directamente en este momento nos sirve para poder entender que llega directamente a la IOP y cubre inclusive a ese BPR. Miren cómo lo hace al ras o a la par. Ya, ¿cuándo? El día 3 de junio, es decir, martes. Después de ese proceso, el cuerpo prácticamente no es tan alentador como lo están apreciando en opciones de compra. ¿Qué podemos tener en cuenta y considerar? Debajo prácticamente ya sería el PDL o el Previous Day Low. Vamos a colocarlo a un lado. Utilizo un marco temporal de 4 horas. Aquí ya podríamos inclusive tener en cuenta el tema de la Rejection Block. Mira, lo más cercano, ¿cuál es la otra opción? La mecha. Dentro de lo que es dicha mecha, cercana a ella ya, como termina de dar ese cierre, podemos considerar a este mínimo como swing low. Podría ser, esto podría ser. No hay que descartar nada dentro de dicha teoría. Utilizo 4 horas. Miren qué es lo que pasa en los primeros horarios. Ya, a las zonas a la cual llega. Voy a trazar acá una línea. Parte superior de la siguiente manera. Cambiemos el color. Perfecto. El horario que a nosotros nos interesa es Nueva York. Da prácticamente descuento. Damos por entendido que finaliza. Internamente se puede apreciar su estructura. Por ejemplo, me dirijo a 15 minutos directamente. ¿Ya? ¿Tiende a darse descuento, sí o no? Claro que sí. Pulso, retroceso, impulso y luego tiene que darse descuento para luego dar la continuación bajista. Mientras tanto, en 4 horas, horario 3 de la mañana más 4 sería 7 en punto. Vamos a colocarlo acá. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo ligado a las Kilson. ¿Por qué a las Kilson? Me dijo, por ejemplo, marco temporal de 1 hora. Activo lo que es mi herramienta. Miren qué información nos depara. Tenemos este siguiente bajo que se forma directamente en Sydney. Acá el siguiente bajo al día anterior sería el PDL. La más reciente sería el bajo de Asia. En la parte inferior este es un low. Acá ya sería Nueva York. Desactivo. Y en plena continuación, miren el por qué
que tuvo en cuenta dicha expectativa. Lo dejamos correr. Forma prácticamente ese vacío. Primera, segunda y tercera vela. ¿Ya? Y el FVG es muy pequeño. Pero ¿qué podemos considerar cuando el FVG es muy pequeño? Vamos a refinarlo de la mejor manera. El bloque de órdenes. Sin embargo, el bloque de la misma manera es inferior. Es decir, tendió en primer lugar a dejar esa apertura alcista. Utilizamos, por ejemplo, temporalidades inferiores, como 5 minutos. Tiende a cerrar por debajo. ¿Dónde apertura? Solo quiero que aprecie. Apertura y continúa, ¿no? ¿Ya? Después vuelve a cerrar por debajo. ¿Qué pasó acá? ¿Cuál fue superior, la demanda o la oferta? La oferta en cuestión de volumen. Probablemente en los libros de órdenes se puede apreciar de la mejor manera. Sin embargo, es el de divisas sí. Información es un poco nubla, podría decirse. Vamos a cambiarle de color. Utilizamos marco temporal de 1 hora. Esto es el objetivo que quería analizar. Sea la mecha o inclusive ese vacío. Ya. De preferencia la mecha. Siempre habrá dudas, listo, eso sí. Siempre habrá dudas. Como ya lo cubre acá también, teníamos un reequilibrio inmediato y continuo. Acá igual la mecha y cubre y continuo. Si era de fractal horario 8 de la mañana, el posterior 8 más 4 sería prácticamente las 12 del mediodía. Nos dirigimos a 5 minutos. Miren qué es lo que acontece, como en los libros, tal y cual. Vamos a dejarlo correr. Ya, el horario 8:15, 8:20. Acá hay un cambio estructural, un MSS. Justo así. Y la siguiente zona, amigos. ¿Qué pasó? Supera directamente toda esta zona. Aparece el tema de las fundamentales. Vamos a hablar en 3. Sí, se lo puede apreciar. Me quedo con 5 minutos. Después de ese proceso, prácticamente se va de largo. ¿Ya? Pero mire, ¿qué es lo que pasa acá? Cierra directamente todo este vacío, le da principal que lo cubra, tal caso continúa por el cambio estructural. No respeta, ¿dónde no lo respeta? Justo acá. Tenemos mínimo y el nuevo máximo. Mínimo y máximo para después dar ese descuento y continúa. Pero todo esto ya se ve reflejado en el tema de las fundamentales. El horario 8:40, 50 si mal no recuerdo. Sí, justo acá deja velas de gran volumen. Y continúa. La zona o el objetivo, el FVG de qué? De 1H. Vamos a colocarlo acá. Al final se resumió en que es una zona. ¿Ya? Lo único que hubiese pasado si el precio hubiese llegado, ¿no? En tal caso, a esta zona. Si hubiésemos colocado la orden en la primera, igual se hubiese generado esas dudas. Pero el objetivo era esto, superar y por lo menos que brinde ese modelo de entrada. Si utilizamos ejemplo de ello, 3, inclusive 1 minuto, vamos a ver, 3 no nos deja nada prácticamente. 1 minuto, vamos a ver al llegar a la zona, no, tampoco. Hubiese sido un excelente o una excelente entrada. Vamos a ver qué es lo que hubiese pasado si colocamos de la siguiente manera. Justo así, al cierre, con una cantidad de 5 pits. Y acá, bueno, dudaría la verdad colocar justo acá, miren, un RR prácticamente muy grande. Un R3 sería más que factible. 4 también. Me voy con el R3. Lo voy a cubrir y luego irse por este mínimo, el más cercano. Hay ocasiones que deja pendiente ejemplo de ellos Sonar. Vamos a especificar justo acá porque igual parte desde aquí, desde un nivel clave que tenemos todo este vacío. Vamos a especular, nada más. Y directamente, ¿qué es lo que tiende a realizar muchas de las veces? El respeto de la misma para luego dar ese salto. Es decir, buscamos cubrirnos prácticamente con zonas cercanas, tal y cual como lo hemos hecho con los bloques, zonas desde macro. Pero ahí es que se consideró dicho setup o escenario. Todo esto
ligada a la que son de Nueva York.